En una ciudad bulliciosa, donde el ruido de las calles se mezclaba con los ecos de la vida cotidiana, vivía un hombre callado llamado Samuel. Cada mañana, sin falta, Samuel tomaba el mismo autobús a la misma hora. Los pasajeros lo reconocían por su mirada serena y su disposición a no molestar a nadie. Vestido con una chaqueta gris ligeramente desgastada y unos zapatos que habían visto mejores días, parecía parte del paisaje urbano. A Samuel le gustaba observar a las personas que viajaban con él. Algunos leían libros o escuchaban música, mientras otros discutían sobre la vida y sus problemas. Él se sumergía en sus pensamientos, disfrutando de los pequeños momentos que le ofrecía el trayecto. A menudo, su mente viajaba lejos de la monotonía de su trabajo en una oficina, donde pasaba horas encerrado entre papeles y monitores. Era un hombre de pocas palabras, pero su silencio tenía una sabiduría peculiar. Aquellos que conocían su historia sabían que detrás de esa actitud reservada había un mundo lleno de sueños no contados y anhelos reprimidos. Sin embargo, el silencio también podía ser un peso, especialmente cuando se encontraba rodeado de comentarios malintencionados. Pero esa mañana parecía diferente, aunque no lo sabía aún, un giro inesperado estaba por cambiar su jornada habitual. Esa mañana, el autobús estaba más lleno de lo habitual. Samuel se acomodó en su lugar, tratando de disfrutar del trayecto como siempre. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la atmósfera en el autobús se estaba volviendo tensa. Un grupo de 3 jóvenes, sentados al fondo, comenzaron a reírse en voz alta y a lanzar comentarios despectivos hacia él. No entendía por qué, pero su tono despectivo rompió la paz que solía envolver sus viajes. «¿Qué miras, mudo?», gritó uno de ellos, provocando risas entre sus amigos. Samuel miró hacia la ventana, intentando ignorar las bruscas palabras. Sin embargo, los insultos no cesaron, se intensificaron mientras algunos pasajeros se atrevían a reírse un poco más, como si su sufrimiento les divirtiera. Samuel sintió como el calor se acumulaba en su rostro, una mezcla de vergüenza y frustración. El conductor hizo caso omiso, enfocado en el camino, y para Samuel, cada segundo se convirtió en una eternidad. Se decía a sí mismo que solo eran palabras vacías, pero la cruel realidad golpeaba con fuerza. Nunca había vivido un momento así en el bus. Su deseo de ser invisible se tornó en anhelo de escapar. Esa brutal exposición a los juicios ajenos le dejó una herida que no esperaba sentir. En medio del ruido y el desprecio, un giro inesperado estaba tomando forma. Esa mañana cambiaría su vida para siempre. Samuel, sintiéndose atrapado en el vórtice de hostilidad, decidió no responder. Sabía que cualquier reacción podría intensificar la burla y prefería el silencio, un refugio familiar en medio del caos. Mientras los insultos resonaban a su alrededor, empezaba a reflexionar sobre la amargura que parecía habitar en el corazón de esas personas. ¿Qué les había llevado a ser tan crueles? Era un misterio para él. A medida que el autobús avanzaba y las calles se deslizaban a su lado, Samuel contempló la naturaleza de la gente que lo rodeaba. Muchos parecían enfocados en sus propios problemas, tan inmersos en sus vidas que no se detenían a pensar en cómo sus palabras podían afectar a otros. ¿Quiénes son ellos para juzgarme?, pensó, aunque el peso de su propia vulnerabilidad le hacía dudar. Su mente se llenó de imágenes, recuerdos de infancia, momentos de soledad y un deseo profundo de ser comprendido. El silencio que eligió como defensa lo empujaba a una introspección dolorosa pero necesaria. En esos instantes, lejos de sentir rabia hacia sus agresores, comenzó a sentir pena por ellos. En su risa burlona, percibía una tristeza escondida y una falta de conexión genuina con los demás. Esa percepción lo llevó a entender que la amargura ajena no era solo un ataque personal, sino un reflejo de sus propias batallas internas. Después del incidente en el autobús, Samuel se sintió más aislado que nunca. A pesar de que siempre había sido un hombre reservado, la experiencia de esa mañana acentuó su sensación de soledad. Al llegar a su oficina, el ambiente le parecía hostil, y los rostros de sus compañeros se tornaron indiferentes. Se movía entre ellos como un fantasma, invisible e inadvertido, deseando que las horas pasaran rápidamente. La frustración lo invadía, y cada pequeño comentario o risa ajena resonaba como un eco del desprecio que había enfrentado.
Sus pensamientos volvían continuamente al autobús, aquellos insultos repetidos no solo habían hecho mella en su autoestima, sino que también sembraron dudas sobre su lugar en el mundo. ¿Era realmente tan poco valioso como lo habían retratado? Esa idea lo atormentaba. En sus momentos de soledad, sentía una presión creciente en el pecho, como si un peso invisible lo empujara hacia abajo. La angustia se transformó en una especie de aislamiento autoimpuesto. Mientras miraba por la ventana de su oficina, anhelaba reconectar con las personas, pero la desconfianza y el dolor lo mantenían alejado. Se preguntaba si algún día podría encontrar ese camino hacia la comprensión y el respeto que tanto deseaba, o si continuaría atrapado en su burbuja de silencio y desesperanza. Cuando Samuel finalmente llegó a su parada habitual, el cansancio lo envolvía. Había pasado toda la jornada lidiando con sus pensamientos más oscuros y la amargura de los insultos que había recibido por la mañana. Sin embargo, al mirar hacia el borde de la acera, una visión inusual capturó su atención, una SUV negra brillante esperaba estacionada justo frente a él. El vehículo era elegante y misterioso, con tintes oscuros en las ventanas que ocultaban a quien pudiera estar dentro. Samuel se detuvo un momento, su mente llena de preguntas. ¿Quién podría estar esperando por él? ¿Era simplemente una coincidencia o había algo más detrás de esa presencia inesperada? La curiosidad comenzó a desplazar la pesadez en su corazón. Se acercó lentamente, cada paso resonando con un eco en su cabeza. Al llegar junto a la SUV, notó que no había nadie en el interior, pero eso no hizo que se sintiera menos intrigado. Una parte de él deseaba seguir caminando, volver a casa y olvidar el día tan difícil que había tenido, pero otra parte le empujaba a explorar lo desconocido frente a él. Con un último vistazo hacia atrás, tomó una decisión audaz y se detuvo al lado del vehículo, sintiendo un impulso casi irresistible de descubrir que podría esconderse detrás de aquella SUV negra que lo esperaba. Mientras Samuel se acercaba a la SUV negra, la puerta del conductor se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto enigmático. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás con un aire de confianza, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían analizar cada movimiento del protagonista. Vestía un abrigo negro que le daba un aire de autoridad, y una sonrisa sutil se dibujó en su rostro cuando sus miradas se encontraron. Samuel, he estado esperándote, dijo el hombre con una voz calmada y suave, que sorprendió a Samuel. La manera en que pronunció su nombre hizo que se le erizara la piel. No recordaba haberlo visto antes, pero había algo familiar en su presencia, como si lo conociera desde hace tiempo. El hombre continuó hablando con una seguridad que era casi cautivadora, mencionando detalles de la vida de Samuel que solo alguien cercano podría saber, su rutina diaria, sus lugares favoritos y hasta los libros que le gustaba leer. La incomodidad creció en el pecho de Samuel. ¿Cómo era posible que este extraño supiera tanto sobre él? A pesar de la confusión y el desconcierto, había un destello de esperanza en su interior. Quizás, después de todo, esa SUV negra no era solo un vehículo desconocido, sino la oportunidad que había estado esperando sin darse cuenta. ¿Quién eres?, preguntó Samuel, con la voz temblorosa, mientras se esforzaba por mantener la calma. El hombre sonrió, como si se hubiera estado esperando esa pregunta. Soy alguien que ha estado observando tu vida desde un lugar lejano. Mi nombre es Javier, respondió con un tono suave pero firme. Samuel sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Observando mi vida? Eso suena inquietante. ¿Por qué lo harías?, inquirió, frunciendo el ceño. Javier lo miró fijamente, como si leyera sus pensamientos más profundos. Porque creo que tienes un potencial que aún no has descubierto. He visto cómo te han tratado y me duele ver cómo te subestiman. Las palabras resonaron en la mente de Samuel, desafiando la imagen que tenía de sí mismo. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó, sintiendo una mezcla de desconfianza y esperanza. Javier inclinó ligeramente la cabeza hacia adelante. Quiero ofrecerte una oportunidad para cambiar tu vida. Pero primero, debes estar dispuesto a dejar atrás tus miedos. Samuel sintió una chispa de emoción en medio de su confusión. ¿Era posible que por fin alguien reconociera su valor? Mientras miraba los ojos decididos de Javier, comprendió que estaba en un cruce,
Quizás esta ciudad negra y ese encuentro inesperado eran el inicio de algo nuevo y transformador en su vida. Samuel, he estado observando tu talento en la escritura, continuó Javier, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Sé que trabajas en una oficina, pero hay algo especial en la forma en que ves el mundo y lo plasmas en palabras. Quiero ofrecerte una oportunidad para que compartas ese don. Samuel sintió que su corazón latía más rápido. La escritura siempre había sido su refugio, un lugar donde podía expresar sus pensamientos más profundos y las emociones que a menudo mantenía ocultas. Pero nunca se había atrevido a pensar que podría ser más que un simple pasatiempo. ¿Qué tipo de oportunidad?, preguntó con cautela, sintiendo una mezcla de incredulidad y esperanza. Javier sonrió, como si esperara esa pregunta. He estado trabajando en un proyecto literario que busca dar voz a personas como tú, personas que han enfrentado dificultades y tienen historias valiosas que contar. Quiero invitarte a participar y compartir tu historia. Creo firmemente que puede inspirar a otros. Las palabras de Javier resonaron dentro de Samuel, llenándolo de una emoción intensa. ¿Podría realmente ser parte de algo tan significativo? La idea de compartir sus experiencias lo aterrorizaba y emocionaba al mismo tiempo. En ese instante, la ciudad negra dejó de ser un símbolo de desconcierto y se convirtió en una puerta abierta hacia un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde podría finalmente aceptar su voz y dejar atrás la sombra del silencio. Mientras Samuel escuchaba a Javier, su mente se debatía entre el recuerdo de los insultos recibidos en el autobús y la luz de esperanza que brillaba ante él. La crueldad de esos jóvenes había dejado una marca profunda en su alma, un eco de inseguridad que resonaba en su interior. Sin embargo, la oferta que tenía frente a él podía ser el catalizador para un cambio significativo. Reflexionó sobre cómo había permitido que las palabras despectivas definieran su realidad durante demasiado tiempo. Se dio cuenta de que había estado atrapado en un ciclo de silencio y aislamiento, un lugar donde su voz no podía florecer. Ahora, con la oportunidad de compartir su historia, sentía que podía comenzar a sanar esas heridas que lo mantenían en la sombra. ¿Y si realmente puedo contar mi historia?, pensó, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. La idea de transformar su dolor en palabras resonaba profundamente en su ser. Quizás, al hacerlo, no solo se liberaría a sí mismo, sino que también podría inspirar a otros que han enfrentado situaciones similares. Con una renovada claridad, Samuel comprendió que esta podría ser su oportunidad para romper el ciclo de desconfianza y dolor. La ciudad negra no solo representaba un nuevo comienzo, simbolizaba la posibilidad de convertir sus experiencias, incluso las más dolorosas, en una fuente de fuerza y conexión con el mundo exterior. Estaba listo para dar el primer paso hacia su transformación personal y encontrar su voz auténtica. Mientras Samuel escuchaba a Javier hablar de las infinitas posibilidades que se presentaban ante él, su mente se llenaba de dudas y temores. La idea de participar en el proyecto literario era emocionante, pero un peso del pasado lo mantenía anclado. Recordó los insultos del autobús, como esa cruel experiencia había eclipsado su confianza y lo había llevado a dudar de sí mismo. ¿Y si fallo?, pensaba, sintiendo la angustia de lo desconocido. Deseaba ardientemente abrirse camino hacia la vida que siempre anheló, pero los vestigios de su viejo yo luchaban por retenerlo en su zona de confort. La ciudad negra, que había comenzado como un símbolo de esperanza, ahora parecía convertirse en una encrucijada, un lugar donde podría dar un salto hacia lo nuevo o volver a refugiarse en la seguridad de su rutina. Finalmente, mirando a Javier, percibió la sinceridad en sus ojos y comprendió que tenía ante sí una oportunidad única. Tal vez este sea mi momento, se dijo a sí mismo. Sin embargo, ese momento estaba matizado por el temor a fallar y el deseo desesperado de ser escuchado. Con sus emociones al borde, Samuel se encontró en un punto crucial. Aceptar la oferta del desconocido podría significar dejar atrás la sombra del silencio y abrazar la luz del futuro. Pero aún le quedaba decidir si daba ese paso o si regresaría a la monotonía que conocía tan bien. Su corazón latía con fuerza mientras consideraba las dos direcciones posibles ante él. Finalmente, en medio de su incertidumbre, Samuel comprendió que las palabras tienen un poder inmenso. Los insultos que recibió aquella mañana en el autobús no solo le habían causado dolor,
sino que también le habían enseñado una valiosa lección sobre la fragilidad de la autoestima humana y la importancia del respeto hacia los demás. Cada palabra puede ser un arma o un bálsamo, una simple frase puede marcar la diferencia entre derribar a alguien o elevarlo. Ahora, al contemplar la oportunidad que se le presentaba, se dio cuenta de que su historia podría ser una voz para aquellos que, como él, han sufrido en silencio. La oferta de Javier no solo representaba un cambio personal, sino también la posibilidad de ayudar a otros a sanar a través de sus propias experiencias. Al compartir su dolor y su lucha, podría inspirar a quienes se sienten invisibles o desvalorizados. Samuel entendió que escuchar y comprender a quienes nos rodean es fundamental. Todos llevamos cargas invisibles y luchas internas que muchas veces son desconocidas para los demás. Decidir dar ese paso hacia adelante significaba no solo abrazar su propia verdad, sino también convertirse en un faro de esperanza para otros. Así, con el corazón lleno de determinación, se preparó para aceptar su nueva vida, listo para utilizar su voz como un instrumento de cambio y conexión.